artículos, la gran mayoría de ellos, primero basados en observación, es decir, medían los parámetros, ya sea con cámaras, observar el movimiento de la columna, de la pelvis y extremidades inferiores, o bien a través de diferentes dispositivos de rayos X o LEOs, que nos ha dado mucha más información a través de un espinograma de unión craneovertebral hasta el tobillo. Sin embargo, estos artículos no han permeado lo suficiente a poderlos utilizar. Y es donde verdaderamente pues, es preocupante observar que 20 años después seguimos no creyendo en estos parámetros espinopédicos. A manera de introducción, consideremos que nosotros o el ser humano proviene de un cuadrúpedo. Y en la imagen de la izquierda podemos observar este cuadrúpedo, un gorila, y observen la columna, es prácticamente una recta y mantiene la mirada horizontal al horizonte. Producto de la evolución del ser humano, al incorporarse a la bipedestación, como observamos en la imagen del lado derecho, para mantener un equilibrio sobre su mismo eje y darnos estabilidad, ergonomía y de obviamente la característica particular del ser humano, pues adquirimos esta lordosis lumbar acompañada de una sifosis, una lordosis cervical, que nos permite mantener la mirada al horizonte. Y evolutivamente se vuelve más complicado porque todo esto se tiene que balancear sobre la pelvis y la pelvis a través de las extremidades inferiores hasta los pies, que son de menor tamaño habitualmente que la pelvis o que el tórax o a veces hasta que la misma cabeza. Esto no es nada nuevo. Desde 1970 Dubuffet ya nos habla. Estos son dibujos los que observamos del lado izquierdo del artículo original de 1970, en el que nos hablaba de lo que él consideró una vértebra pélvica, una vértebra cefálica, y la cefálica es sostenida a través de unas curvaturas sobre la pélvica, y esta pélvica a través de las extremidades inferiores hacia los pies. Y él comentaba que para poder tener un gasto energético apropiado, deberíamos de mantenernos sobre un cono pequeño, que si nosotros salíamos a un cono de mayor tamaño, nuestro gasto energético era mucho mayor. Posteriormente viene el desarrollo de otras clasificaciones, como la de King en el 83, que nos habla de escoliosis idiopática, sobre cuántos niveles fusionar, y esta se va mejorando en 1998 y 2001 con la de Lenke, de la escoliosis idiopática del adolescente, pero nos habla de curvas coronales. A pesar de que en el 98 ya contábamos con la constante pélvica, que es la incidencia pélvica, aparentemente esto no permeó lo suficiente hasta el 2005, cuando Russell y colaboradores ya nos hablan sobre la implicación del balance sagital en la biomecánica a través de la lordosis lumbar. Posteriormente, SRS Schwab en el 2012 nos habla de una escoliosis degenerativa del adulto. ¿Y por qué enfocarnos en la escoliosis degenerativa del adulto? Porque nos ha marcado que no solo, como observamos en la imagen de la izquierda, basta dejar una columna recta. Puede estar recta en la anteroposterior o posterior, pero también recta en lateral. Y que esto va a permear con el encorvamiento característico del adulto mayor, con la flexión de cadera, flexión de rodilla y extensión de tobillo. Este mismo paciente que vemos del lado izquierdo, inmediata de la derecha, ya se encuentra corregido. Y observen cómo cambia la postura de la mirada, es decir, en vez de ver al piso, el paciente ya ve al horizonte. Y del lado derecho, el ejemplo de una adecuada corrección. Y este artículo de Diego, que fue supervisado por Virginie Lafarge, verán en el transcurso de la ponencia mucho a Virginie Lafarge y a François, nos habla ya de lo que son los fundamentos para querer llegar a una corrección de la deformidad espinal del adulto. Y esto se debe a que en el transcurso de la edad o del envejecimiento de la columna existe una deshidratación de los discos intervertebrales que lleva a un aflojamiento de los ligamentos que mantiene la alineación, existe una remodelación del cuerpo vertebral, hay una pérdida de la lordosis, una sifosis que se va marcando inicialmente
Esto hace que el eje vertical sagital caiga por delante del sacro. Y como mecanismo compensador, existe la retroversión pélvica. Probablemente en un futuro, lo que es retroversión pélvica y pelvis va a ser de lo que más se hable en cuanto a corrección de balance sagital en los siguientes años. Y esto nos lleva a la flexión de rodilla y al pelvis shift, que es el desplazamiento de la pelvis por detrás del tobillo. Nuevamente se han involucrado la línea vertical de C2 y lo que sería lodontoides, cabeza femoral de Leweck, ambos de Leweck, que tienen la finalidad de darnos una relación de las diferentes curvaturas, tanto cervical, torácica y lumbar, sobre las cabezas femorales. Es decir, nuevamente nos situamos en las curvaturas de la columna. Vean, por favor, silencia los micrófonos. Aquí. Y de esta manera tenemos que el involucro que inicialmente fue a nivel pélvico, después se fue a nivel regional, después fue a nivel global y después fue no solo espino pélvico, sino espino pélvico podálico, que son los conceptos actuales. Y si sabemos que la deformidad espinal del adulto es tan compleja y es un involucro de varias enfermedades que llevan a un resultado que nos lleva a múltiples tratamientos, pareciera que no nos estamos poniendo de acuerdo. Sin embargo, este artículo de Peter Pacias sobre los efectos del gap score nos podría hablar del resultado óptimo que tenemos que buscar en un paciente que queramos corregir o que queramos prevenir una enfermedad espinal del adulto. Entonces tenemos en azul lo que consideró Pacias, que es un ángulo de Cobb de menos de 20 grados, un mismatch de menos de 10 grados, un SBA de menos de 5 grados, una cifosis torácica de menos de 60 grados y un pelvitil de menos de 20 grados. A esto le hemos agregado el T1 pélvico, que debe ser de menor de 14 grados, y el odontoides, cabezas femorales, que debe ser de menos de 5 grados, más el global tilt, que debe ser de menos 20 grados. Y si fuera poco, hay que sumar los factores extrínsecos, que son las características del desgaste de las caderas, de rodillas, de tobillo, y sus mecanismos compensadores que involucran cuando nuestra columna va perdiendo la curvatura. Y todo esto parece un trabalenguas, todo esto parece simplemente numérico, y nos es difícil cuando queremos convertir al ser humano en números. Sin embargo, aquí viene la disyuntiva. Un cirujano de deformidad, que son los cirujanos que habitualmente se involucran en escoliosis idiopática presente, pediátricas, congénitas, contra un cirujano degenerativo, o si realmente el cirujano actual está creándola, la deformidad me refiero, en vez de corregirla. Pero la evidencia actual nos dice que el balance espinopélvico es lo que nos va a dar la armonía para mantener una estabilidad de la columna y un resultado quirúrgico. Y ahí la importancia de que ya no exista una diferencia entre cirujano de deformidad y cirujano degenerativo y que pongamos más atención en que no creemos mayores deformidades. Esto a manera de introducción. Ahorita observamos diferentes métodos para adquirir nuestros números que nos van a decir cómo corregir al paciente. Puede ser tan sencillo como yo me enseñé, con un goniómetro, mucho más sofisticado como un servidor de imagen como es el PAX o de otros o de otras software que utilizamos hoy comercialmente, mucho más sofisticado el Surgimat o el Sagittal Meter, que es una aplicación de John Leweck, el francés que describió varios de los parámetros espinopélvicos, hasta los modernos, que es el Mazor X, que ya es un tipo de software ligado a un robot, y el Unit, que está encaminado al premoldeamiento de las barras. En fin, tenemos una amplia variedad de herramientas para adquirir todas estas mediciones. Pero aún así, como se los mencionaba en la introducción, esto es un balance, no solo espinopélvico, balance sagital o coronal.
Es un balance entre los diferentes parámetros pélvicos, espinales, globales, la clasificación de Rossolini, los mecanismos compensatorios, la clasificación de Gap Score y que nos lleva a una planeación en base a objetivos versus la interrogatoria actual de que si es algo nuevo, si es moda o si es necesario hacerlo. Todavía hoy día escuchamos esto en la mayoría de los foros de columna fuera de Europa. Pero vamos a comenzar con los parámetros pélvicos. En este caso tenemos la incidencia pélvica, pelvic tilt y el sacral slope. Y este es el primero de ellos. Estos son dibujos de nuestro ex compañero Iván Sámano, que actualmente nos acompaña y que es parte de Neurospinal Toluca en la actualidad, que se dio a la tarea de mostrarnos que la incidencia pélvica resulta de la orientación del sacro respecto a la pelvis. ¿Y cómo lo vamos a medir? Tenemos que determinar ambas cabezas femorales, el centro de ambas, una línea entre ambas, una línea en el plato de ese uno de adelante hacia atrás, del muro anterior y del muro posterior, y posteriormente vamos a unir una línea de la mitad de ambas. De la mitad del plato, es decir, de la que es completamente adosada al plato de ese uno, vamos a correr una perpendicular. Y esto va a ser la incidencia pélvica. ¿Qué importancia tiene la incidencia pélvica? Esta se constituye una vez que alcanzamos la madurez esquelética, que no se modifica con la posición, a diferencia de otros. Si estamos sentados, parados o acostados, debe de ser mínima la variación. Estamos hablando de que es la misma o es de grados. Y que nos habla de que si tenemos una incidencia pélvica alta, nos habla de un sacro completamente vertical, y el valor mágico que los invito a recordar es el de 50 grados. Posterior a la incidencia pélvica, que es la constante, viene la pendiente sacra o sacral slope, que es la inclinación de la base de la pelvis. Este depende de la incidencia pélvica. Este sí se modifica por la retroversión pélvica, por aumentarse o disminuirse, y también se modifica si el paciente está sentado o acostado. Se dice que 2/3 partes de la incidencia pélvica debería ser el sacral slope, y el valor a recordar es de 35-45. Un valor de 35 son columnas de Rossolini bajo, un valor de arriba de 45 son de Rossolini alto o tipo 4. El tilt. Este es sumamente importante que lo recordemos. Este es del centro de las cabezas femorales, una línea completamente vertical hacia el cielo, y este nos abre un ángulo que en este caso es de color rosado y que nos habla de la posición de las cabezas femorales dentro de la pelvis. ¿Cuál es la importancia de este parámetro? Recordemos lo que mencioné en la columna del envejecimiento, que con la pérdida de la lordosis, la hipocifosis y posteriormente la cifosis global de la columna del envejecimiento, hay un incremento del pelvis tilt compensatorio para no caminar viendo al piso. Por lo tanto, este es un parámetro compensatorio que debemos esperar que se incremente con la edad, pero no por eso debe ser normal, y que es uno de los parámetros asociados a calidad de vida. Es decir, un pelvis tilt mayor a 25, que es un parámetro a recordar, requiere mayores correcciones, porque es uno de los parámetros asociados a calidad de vida de la degeneración de la columna. Y tenemos los parámetros regionales, como son la lordosis lumbar completa, que tradicionalmente se pensó que era de L1S1, y sabemos que puede haber variaciones, columnas con lordosis lumbar más cortas o más largas. Y viene la lordosis fraccional, que es la de L4S1, y la cifosis torácica, que se acortó a T4 y T12 por nomenclatura, pero sabemos que también puede ser más corta o más larga. Y aquí es donde viene lo interesante del trabajo de Rossolini, que nos habla de un punto apex en la curvatura, de un punto que es el punto más anterior de la lordosis lumbar. Los Rossolini bajos son entre L4 y L5, los Rossolini altos desde L3 a L4, y que estos dos arcos que forman la lordosis lumbar se relacionan con la morfología de la cifosis y posteriormente hasta la lordosis cervical. Tradicionalmente, como les comenté, la lordosis lumbar es de L1S1 y se estima
que debe de ser el 70% de la curvatura. La lordosis segmentaria ya nos habla de un L4-S1 y el diferencial entre ambas nos habla de índice de distribución de la lordosis. Este índice de la distribución de la lordosis es más alto en los rusolis bajos que en los rusolis altos. Y la razón es que en los rusolis altos hay una mayor cantidad de lordosis en el arco superior. Aquí tenemos la lordosis curva fraccional y la lordosis total. Y hay que recordar que como datos estadísticos tenemos que decir que la lordosis lumbar es la incidencia pélvica menos la lordosis lumbar y que es más menos 10 grados. Esto no es de que si tenemos una lordosis lumbar de 50, tenga que ser de 40 a 60. Se sabe que incidencias pélvicas bajas tienen que tener más 10 grados de lordosis e incidencias pélvicas altas ideales llevarlo a menos 10 grados de lordosis. Se sabe que la lordosis fraccional o el L4-L5 debe ser 2/3 partes de toda la lordosis lumbar y estos son parámetros que deben de recordarse. De igual manera, estamos acostumbrados a medir entre la plataforma superior del disco y la plataforma superior o inferior de la vértebra superior. Y esto es incorrecto. Deberíamos de medir de plataforma superior a plataforma superior y esto es porque la lordosis la da intersegmentariamente solamente el 80% de los discos. El 20% restante lo da la morfología vertebral. Entonces, tenemos que incluir a la vértebra en el parámetro intersegmentario. Cifosis torácica de T4 a T12 y lo que sabemos es que debe ser un 2:1 respecto a la lordosis lumbar. Si tenemos 60 de lordosis lumbar, entonces tendremos que tener no más de 40 de cifosis torácica estadísticamente hablando. Y esta es la forma de medirlo. Hay que evitar las líneas si marcamos con gis o con crayola sobre los cuerpos vertebrales. Tenemos que sacarlo por fuera de la columna vertebral para poder analizar la morfología vertebral. Y hemos hablado de parámetros regionales, la región lumbar o la región torácica. Pero aún dentro de la región lumbar, este hermoso trabajo de Diego, que nos habla, y que, vean, también aparece un Lafarge, en este caso es el hijo de Christine, nos habla de las características que es por incidencia pélvica y de todos los niveles considerando desde T10. ¿Por qué consideraron T10 si la lordosis empieza en L1? La razón es, observen que las incidencias pélvicas de 70 a 90 eran positivos, es decir, T10 contribuía a estas lordosis lumbares, son lordosis de T10 a S1. Y los invito a observar los parámetros que más frecuentemente tenemos que somos retados a restaurar, que es el L4-L5 y el L5-S1 entre incidencias pélvicas de 50 a 70. Y es decir, es sumamente fácil. Tenemos que conseguir una lordosis segmentaria en L5-S1 de 20 grados y de 15 grados en L4-L5 y posteriormente baja, dependiendo de la cantidad de cifosis, por lo menos 10 grados paulatinamente hasta llegar a negativo. Esto es muy fácil recordarlo y es algo de nuestros objetivos de corrección que tenemos que conseguir. Ya vamos a entrar a los parámetros globales, como es el SBA, el Global TIL y el T1 pélvico. Y este es la plomada vertical sagital, que es desde una línea del centro de C7, que cae verticalmente hacia el piso, y se mide desde el borde posterior de C1 hacia esa plomada. Y los valores normales en los reportes iniciales eran de -3 a +3. Hoy se sabe que un paciente con más 5 centímetros se asocia a pobre calidad de vida y es el segundo parámetro que mencionamos, de los cuales tenemos que buscar corregir. El otro es el pelvic tilt, que debe ser de menos de 25. Y a manera de recordatorio, al lado izquierdo observamos los parámetros espinales que tenemos que recordar, que es el mismatch o la diferencia que hay entre incidencia pélvica y lordosis lumbar. Hay que repetir, incidencias pélvicas altas son menos 10 grados, incidencias pélvicas bajas son más 10 grados. La curva fraccional, que es 2/3 partes de la lordosis lumbar en promedio, y
la relación de la cifosis torácica versus la lordosis lumbar, que debe ser 2:1, más los parámetros globales como es el SBA de 5. Esto es bien importante que lo empecemos a recordar porque es parte de los objetivos de Schwab, a recordar para corregir. Global TIL. La importancia del Global TIL que salió a la luz a la par de GABA-score es la relación entre el centro de C7 al centro de C1, centro de cabezas femorales que intersectan el centro de C1. La importancia de esto es que nos habla de una armonía o una relación entre la cifosis y la lordosis y cómo se va a perder. Entre más se cifotice la columna, tanto lumbar como torácica, es un global TIL mayor. Y por eso es no modificable con la postura, responde a la variación de estas dos curvaturas que les menciono, y estadísticamente un global TIL mayor de 30 se asocia a unos Westray de más de 40 puntos. Y unos Westray de más de 40 puntos sabemos que la SRS es lo que reconoce como como parte de un criterio para poder recomendar una cirugía de columna en deformidad. El T1 pélvico es desde el centro T1 a la cabeza femoral y de la cabeza femoral en el centro al centro de C1. Y esto nos habla de que se relaciona con el pelvis tip y el SBA por la manera en la que se va cifotizando el cifosis global de estos parámetros y que tiene alta correlación de calidad de vida. Entonces tenemos 3 parámetros de alta correlación con calidad de vida: el T1 pélvico, el SBA y el pelvis tissue. Y nuevamente a mano izquierda los números que tenemos que recordar para su respectiva corrección o recomendación de corrección. Nuevamente, ese es el artículo que compartimos el miércoles pasado de Russoli del 2005 y es la invitación a medir de esta manera. Observen que una vez que se ha determinado el ápex de la curva, se tira una horizontal al piso y eso con el borde superior de C1 corresponde al largo inferior de la lordosis lumbar. Posteriormente se identifica el punto de inflexión, que es donde cambia la lordosis a la cifosis, y se tira una línea para marcar el arco superior. Entonces ya no es la lordosis es de L1 a S1 o de L4 a S1. Se basa en la forma de la columna, que es a lo que está avanzando hoy día la determinación o el análisis de la inteligencia artificial de los rayos X obtenidos con EOS o con tomografía. Y esto nos lleva a la recomendación de corrección. Recordemos en el artículo Russoli que revisamos que de acuerdo al sacral slope se divide en 5 puntos, en 5 tipos. El tipo 1 y el tipo 2 son sacral slope bajo, de menos de 35. El tipo 4 es mayor de 45 y el tipo 3 se queda entre 35 y 45. La diferencia lo da las incidencias pélvicas. Puede ser una incidencia pélvica menor de 50 o mayor de 50 en el tipo 1 o tipo 2, pero el número de vértebras lordóticas en la tipo 1 siempre es 3 y empieza el cambio a la cifosis. En la tipo 2 son más de 3 vértebras lordóticas. La diferencia entre la 3 y la 3 antevertida es el pelvis tilt. Observen cómo en la 3 verdadera su pelvis tilt es mayor y en la 3 antevertida es de menos de 5 grados. Y la tipo 4 pues es más de 45 grados, incidencias pélvicas altas y arcos de lordosis lumbar que llegan hasta T10 fácilmente. Y esto es un algoritmo, como lo debemos de recordar, mucho más fácil. Sacral de lo bajo, sacral de lo alto, es menos de 3 vértebras lordóticas, es un tipo 1, más de 3 vértebras lordóticas es un tipo 2, sacral de lo intermedio, de acuerdo si es una incidencia pélvica baja, con un pelvis de menos de 5 grados es un 3 antevertido, o incidencias pélvicas de más de 50 o pelvis de más de 5 grados es un tipo 3, y obviamente el sacral de más de 45 nos dice que es un tipo 4. ¿Por qué insisto tanto en decir estos parámetros una y otra vez? Porque viene la siguiente, es decir, tenemos nuestros tipos preparatorios y nuestros objetivos posoperatorios de corrección. Lo más importante y los más sencillos es que el tipo 1
con incidencia pélvica baja. El tipo 3 antevertido y el tipo 4 deben de conservarse sí o sí como un tipo 1, un tipo 3 antevertido o un tipo 4. Diferente al igual que el tipo 2. A diferencia, cuando el tipo 1 y el tipo 2 tienen más de 50 grados de incidencia pélvica, los podemos llevar a tipo 3 y tipo 4, es decir, más lordosis más largas. Tipo 3, con incidencia pélvica de más de 50, dependerá del pelvic tilt, si lo dejamos como una tipo 3 o una tipo 4. Entonces, este flujo de trabajo es sumamente importante que lo llevemos a cabo una vez que hemos identificado nuestro tipo columna o tipo de Rosoli en preplano. Nuevamente, los mecanismos compensatorios de la edad, una vez que ha iniciado la pérdida de la lordosis por deshidratación de los discos intervertebrales, remodelación ósea, sarcopenia, laxitud ligamentaria, existe la retroversión pélvica, que es la culpable de que tengamos una reducción de la cifosis torácica y compensatoriamente un aumento de la lordosis cervical para mantener la mirada horizontal y no caminar observando el piso. Y esto lleva a un aumento del pelvic tilt, un aumento de la línea vertical sagital o del SBA, un aumento del TPA, un aumento del global tilt, y se acompaña de mecanismos compensatorios extrínsecos como es la flexión de rodillas y la extensión de tobillos. Cuando detectamos un paciente de esta manera, que viene caminando así, sabemos que es un paciente de deformidad espinal del adulto. Y lo primero que observamos o que se nos viene a la cabeza es, queremos medir los parámetros, queremos identificar su Rosoli, queremos saber cómo lo vamos a convertir o restaurar. Sin embargo, no tenemos que olvidar que todos estos parámetros compensatorios tienen que revertirse como parte del manejo de la sarcopenia. Pero una vez que nos llegue el paciente con cifosis global, ¿cómo identificaríamos a qué lordosis o a qué Rosoli corresponde? Observemos que en la imagen de la derecha, una vez que alcanza la cifosis global, en los tipo 1 se mantiene de menos de 50 grados de incidencia pélvica, que en el producto de desgaste o degeneración o deformidad, observen cómo la cifosis se va acentuando antes de llegar a la cifosis global. Y esto se le denomina un tipo 1 acentuado. Russolí sacra de menos de 35 grados con una lordosis lumbar muy corta de 3 discos intervertebrales. La tipo 2, nuevamente, tenemos un sacral de menos de 35 grados. Es una curva que tiene más de 3 discos lordóticos, la que se denomina como más recta la lordosis, una cifosis también mucho más recta, y que antes de llegar a la cifosis global, observen y recuerden que se parece mucho a la imagen previa. La diferencia aquí nos lo va a dar es si tiene una incidencia pélvica baja, se comporta como si fuera una columna tambaleándose, una lordosis lumbar que se cifotiza y empieza una lordosis en la cifosis baja de la columna torácica antes de volverse a cifotizar, hasta que llega al producto final de cifosis global. Tipo 3, observen que en la cifosis global todos se parecen, solamente que en la tipo 3 y tipo 4 tenemos una alta incidencia pélvica. Y aquí tenemos algo característico, que en el desgaste para la degeneración se puede convertir esta tipo 3 a una tipo 2 falsa. ¿Qué lo diferenciaría? Esta incidencia pélvica y el comportamiento de lordosis y cifosis. Y una vez que empieza la cifotización de la columna global, empieza por la curvatura torácica. Observen cómo se comporta como una falsa 2 retrovertida más aumento de la cifosis torácica. Tipo 4. Observen nuevamente. En el recuadro de la derecha, en la imagen de la derecha, se parece a la tipo 1, a la tipo 2 y a la tipo 3. Pero en el trayecto de desgaste pasa de una balanceada tipo 4 a una retrovertida tipo 3, a una retrovertida falsa tipo 2 o retrovertida tipo 2 más cifosis antes de llegar al desenrollamiento completo de la columna hacia adelante, pero con incidencia pélvica alta. Y todo esto pareciera un trabalengua, sin embargo, este flujo de trabajo nos lo divide mucho más sencillo.
una incidencia pélvica baja, una incidencia pélvica alta. ¿Cuál es la forma actual de la columna? ¿De una tipo 2, una tipo 2 más cifosis torácica o una tipo 2? ¿Cómo está la cifosis lumbar? Prueba si está, hay cifosis lumbar, este paciente tendrá que ir a una osteotomía, una PCO para dejarlo como un tipo 1. Y además este algoritmo nos habla de algo sumamente interesante, es cuándo fusionar hasta torácico alto. No hay necesidad de fusionar a torácico alto. En las tipo 3, tipo 4, observen cómo tenemos que llegar a fusionar tipo al torácico alto cuando se comporta como una tipo 2. Aparentemente las tipo 2 en la degeneración son las más inocuas. Sin embargo, hay que considerar que ese paciente está perdiendo la cifosis que corresponde. Y este otro score de GAP, que ahorita ya existe el GAP B de score que incluye la edad y el índice de masa corporal, tiene diferentes parámetros como es la versión pélvica relativa. Tenemos también lo que es la lordosis lumbar relativa, el índice de distribución de la lordosis, la alineación pélvica relativa y la edad. Y a esto se le asignan unos valores para determinar si el paciente está proporcionado, es decir, que está de menos de 2 puntos, moderadamente desproporcionado, que es entre 3 y 6 puntos, o severamente desproporcionado. Pero también nos dan valores necesarios para la corrección. Pero que no hay que olvidar que este gap, que es la primera generación, tiende a sobrecorregir. Y aquí está el análisis por grupos en cuanto al puntaje y su probabilidad de complicaciones mecánicas. A partir de 3 puntos, las complicaciones mecánicas son superiores al 40%. A partir de 7 puntos, son del 70%. Y a partir de 11 puntos, 100 de 100 tuvieron complicaciones mecánicas, ya también estudiado posteriormente que salió este artículo de Gabesco. Y este es un ejemplo de lo que hacemos en la consulta. Digo, yo aprendí con una plomada a determinar si el paciente estaba desalineado tanto en el plano coronal o en el plano sagital. Observen la línea de plomada que se ancla en C7, cae del lado izquierdo de la paciente, observando la raya del pliegue interglúteo. De lado, observo también esa misma C7, como cae por delante de los tobillos. Es una paciente que su SBA claramente está echado hacia adelante. Entonces, ¿cuál sería, con todo lo que hemos escuchado previamente, cómo lo aterrizo en el día a día de nuestra evaluación de los pacientes? Uno, con la costumbre o el hábito de medir los parámetros espinopélvicos, evaluar la armonía de las curvas, identificar si existen estos cambios compensatorios, clasificar el tipo de lordosis lumbar de acuerdo a Russell, y con esto me va a decir qué grados son los que necesito corregir y en dónde para saber qué técnica corregir, elegir en forma apropiada. Y aquí tenemos ya las radiografías de la paciente. Observen, tiene una incidencia pélvica de 70, periosteal de 17, un sacral veloz de 51, una lordosis lumbar de 55, cifosis torácica de 19, SBA de 6. Y aquí me voy a detener un poco y voy a invitar a Eduardo Quiroz a que nos diga estos parámetros, cuáles están afectados y cuáles de estos parámetros son los que se asocian a calidad de vida alterada. Bueno, pues iniciando el análisis, pues la incidencia pélvica pues, es un parámetro que no se modifica, está en 70. Nos habla de una incidencia pélvica alta. El pelvic tilt está asociado a calidad de vida, en este caso no se encuentra alterado, se encuentra menos de 25 o menos de 20, lo consideran algunos autores. El sacral slope pues está en 51, aparentemente pues, alto. La lordosis lumbar está en 55. Si hacemos ahí la incidencia pélvica menos lordosis lumbar, pues está en 15 y se correlaciona con calidad de vida. Eh, el índice de la lordosis está en 78, que si estamos hablando de una tipo 4 aparentemente, esas tienen menor índice de lordosis abajo, tienen un índice de lordosis menor, ese también estaría alterado. El SBA está en 6, pues está alterado, más de 5 se considera que altera pues con calidad de vida.
Y de las segmentarias, ¿qué me dices? De las lordosis segmentarias, tenemos una lordosis muy importante en L5S1, que aún con incidencias pélvicas altas, se debe mantener en 20. En L4 y L5 está completamente perdida, en vez de estar en 15, está en 6.5. Y el segmento superior, pues, está compensando, ¿no? Con un aumento de la lordosis en L3 y L4. Perfecto, entonces concluimos. Es una paciente con SBA alterado, cifosis alterada, índice de la lordosis alterada, mismatch alterado y una rusoliana. Correcto. Muy bien. Felicito, Eduardo. La siguiente es una tabla que se basó en 162 pacientes y tenía la finalidad de decirnos si el paciente se encontraba en balance, en un balance, en desbalance oculto, en un desbalance con compensación o en un desbalance sin compensación. Entonces, de esos 162 pacientes con SBA de menos de 5, con un mismatch de menos de 10, todos se encontraban balanceados. Si de esos mismos pacientes con SBA normal tenían un mismatch mayor de 10, se consideraba que tenían imbalance oculto. De aquellos pacientes que tenían SBA de más de 5, se les midió si la pelvitis era de menor de 20 y la cifosis torácica de menos de 30, y esto era desbalanceado sin compensación. Y aquellos que tenían pelvitis y cifosis mayores estaban desbalanceados con compensación. Pues nuestra paciente se encuentra desbalanceada sin compensación todavía. Y los parámetros a recordar, como nos mencionó Eduardo Quiroz: incidencia pélvica alta, sacral alto. Esto quiere decir que la paciente es una tipo 4 ya sin medirlo. Sin embargo, observemos, esta imagen que tenemos en la radiografía se parece a la del esquema, ¿no? Y es donde viene el análisis. Nuevamente, precisamente, esta paciente, lo que estamos observando es que en el gap score tiene un gap de 6, lo que nos habla de un 40 y un 60% de riesgo de falla mecánica, y que nos dice que su sacral es muy cercano al normal. Observen los valores ideales que están en verde. Hay que recordar que el gap score A sobrecorrige o exige demasiado a diferencia del gap score B, pero nos sirve de parámetros. Una vez que observamos cifosis o cifosis globales, nos sirve para determinar cuál es el sacral ideal del paciente y con eso determinar qué Rusoli es el que corresponde al paciente de acuerdo a su incidencia pélvica. Y observen, aquí nos dice que a esta paciente le falta lordosis global de 55, la tenemos que llevar idealmente a 72. En la lordosis segmentaria, lo que dijo Eduardo, tiene un L5S1 de 34 que es mayor, pero está compensando y por eso me está dando un sacral alto muy cercano al ideal y lo está sacrificando por la pérdida de la lordosis del mismo arco inferior formado por el ápex que debe de estar en el 3L4. Y entonces ya sabemos que la paciente se encuentra, observen, con una tipo 2 retrovertida más cifosis. Ese es el estado de desgaste que tiene la paciente actual. Para esto, la paciente pasó por una balanceada tipo 4, una retrovertida tipo D3, una falsa retrovertida tipo 2 y está justo antes de la catástrofe o de la cifosis global del paciente con incidencia pélvica. Y estos son nuestros objetivos en los pacientes que tienen diferentes incidencias pélvicas. Incidencias pélvicas bajas tienen lordosis lumbar más 10 grados, a diferencia de las lordosis, las incidencias pélvicas altas que tienen menos 10 grados. El índice de distribución de la lordosis, observen, en incidencias pélvicas altas es el 80% en L4S1, a diferencia de las altas que es el 50%. El ápex en las bajas es L5, en las intermedias es L4, L5 y en las altas L4 o hasta L3. Y los pelvic tilt, no necesariamente todos tienen que ser de menos de 20 grados, también dependerá de las incidencias pélvicas. Para nuestra paciente que tiene incidencia pélvica de 70, nuestro objetivo sería dejarla con 60 grados de lordosis. De estos, 30 grados tienen que ir en L4S1,
Tenemos que dejarle el ápex de la curvatura en L4 y llevarla a tener un pelvis de 25-30. Ella tiene menos de 20. Curiosamente, tiene menos de 20 porque está echando a andar ciertos mecanismos. Del lado izquierdo, tenemos la estrategia quirúrgica utilizada, que no tiene objeto discutirla, pero esto es lo que hicimos. Lo que tenemos señalado aquí en amarillo, en la imagen panorámica en lateral, es 20 grados. Esto es porque hicimos una PCO para dejar en L3 el ápex de la curva. Y una vez que obtuvimos todos los parámetros espinopélvicos, entre ellos la línea SBA cervical, que debe quedar idealmente en menos de 2 centímetros, con la paciente queda en 9.3, una vez que observamos que corrimos el gap score, nos quedó con un gap score de 1. Es decir, cumplimos con los parámetros de corrección. Y esto es a base del análisis de las imágenes en el preplanning y en conocer qué técnica quirúrgica tiene ciertas limitaciones para alcanzar las correcciones que yo he planeado o he decidido. Por lo tanto, a manera de conclusión personal, es algo nuevo. Tiene desde 1970 dando artículos basando en la necesidad de crear curvas armónicas tanto segmental como corporal. Es moda, cada vez tenemos más estudios que avalan que el utilizarlos enfrenta a los pacientes a menos complicaciones mecánicas. Es necesario, cada vez tenemos más evidencia en la literatura a nivel mundial y los congresos a nivel europeo. Todos ellos se presentan hoy día los casos clínicos con balance sagital, balance coronal, y en base a eso se introduce como una de las variables para tratar. Nos estamos alejando de qué es lo que da el síntoma para corregir, para dar un tratamiento que perdure y no condenar a un paciente a una segunda, a una tercera cirugía, que en un adulto mayor de 70, 80 años, ofrecerle una segunda o tercera cirugía a sus 90 o 100 años, lo vuelve todavía más complicado. Esto que está en el cuadro, esto no es personal, esto sí es basado en literatura, que nos habla que el desequilibrio sagital principal es el principal predictor de discapacidad y la deformidad, que la restauración de esta alineación produce mejores resultados de calidad de vida, y esto que viene al final, que es mis parámetros espinopélvicos a corregir deben de basarse en primera instancia en corregir la curva fraccional, el arco inferior de la lordosis lumbar. Posteriormente, el sagital, la plomada de caída de C7 o de C2, incluido el T1 pélvico y el global tilt. Y posteriormente, la principal, que es la escoliosis. Y esto me lleva a las primeras diapositivas, donde hablábamos que durante los años 80 y parte de los 90 lo que queríamos es ver curvas rectas y fusionadas. Eso ya no más. Eso ya quedó en el tercer plano en cuanto a las recomendaciones de corrección. Y me gustaría concluir con este algoritmo que el doctor Hugo González, de esta nueva generación de fellows, lo va a llevar a cabo para dar un nivel de evidencia basando en la literatura, pero nosotros tenemos un par de años llevándolo a cabo, porque cuando nosotros empezamos a hablar de hacer correcciones con objetivos en parámetros espinopélvicos, siempre en las ponencias había alguien que decía, ¿puedes poner la resonancia nuevamente para ver qué es lo que le duele al paciente? Entonces me di a la tarea de hilar en la mente del cirujano los síntomas, porque al médico nos interesan los síntomas más que los parámetros y los números. Entonces, dos tipos de dolor neurogénico y dolor axial. Cuando yo tengo un paciente con dolor neurogénico, observo los parámetros pélvicos, sacral del lobe, incidencia pélvica, pelvis tilt. Si son normales, trato el segmento afectado. Cuando no son normales, observo los parámetros regionales. ¿Cómo es el ápex de la curva de la lordosis lumbar? ¿Dónde está el punto de inflexión? ¿Cómo está la sifosis torácica? Si estos son normales, regreso a tratar el segmento afectado. Si no son normales, entonces ya busco medir parámetros globales. ¿Cómo está el SBA,
el globaltil, el turnopélvico, el odontoides, cabezas femorales. Si es normal, trato la región afectada. Aquí esto ya no es el segmento, no es el L4, L5, el L5, C1, ya estamos hablando de la lordosis lumbar, de la región afectada. Pero si no es normal, lo trato como deformidad y entonces tengo que evaluar una función torácica baja o torácica alta. Si el paciente tiene ambos dolores, dolor neurogénico y dolor axial, directamente a parámetros regionales, con las mismas consideraciones entre si voy a tratar el segmento afectado o me voy a tratarlo como deformidad. Cuando el paciente tiene dolor axial, definitivamente le doy más importancia a los parámetros globales porque nos habla de que el adulto mayor con dolor axial es aquel que ya viene con claudicación espinal, que no es la claudicación neurogénica, es aquel paciente que ya ha hecho andar los mecanismos compensadores que tienen que ser evaluados con el SBA, el global tiro, el topopélico, los odontoides, cabezas femorales. He tenido la sorpresa de que varios pacientes de estos están normales. Me voy a tratar la región afectada, o incluso hasta el segmento afectado, cuando son radiculopatías, estrictamente. Si no, trato todo como deformidad. Y esta sería la última diapositiva. Me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta. Doc- Hola, doctor, buenas noches, soy Eduardo Cruz. Mire, a mí me gustaría, bueno, preguntar sobre, pues, este balance sagital, la correlación que tiene con el balance coronal, porque, como lo decía antes, pues se prestaba como, pues, el cirujano, pues, solo enfocaba su atención en el balance coronal, pero en el balance coronal, aparte de COP, tenemos cuáles serían los otros parámetros a considerar. Bueno, en el balance coronal, en el adulto mayor, tenemos dos clasificaciones muy importantes. Una de ellas es la de Bao, Chinito Bao, y la de Obey. Y esa nos habla de hacia qué lado cae la curva. En la de Bao es A, B o C, y en la de Obey es simplemente tipo 1, tipo 2. Cae en la concavidad o en la convexidad. En la BAO A y en la BAO B cae hacia la concavidad con menos o con más de 3 centímetros y en la BAO C cae en la convexidad. Y nos habla de necesidades de corrección y probabilidades de falla si no corriges adecuadamente. Estas dos clasificaciones también nos dicen que las BAO C y las tipo 2, cerca del 70%, 67% si mal no recuerdo, quedan mal balanceados en el plano coronal y también se traduce a mala alteración de calidad de vida cuando el SBA cervical coronal cae más de 2 centímetros lateral, lateral derecho, lateral izquierdo. Sin embargo, es muy común que observemos curvas como esta, con 32 grados, y que el cirujano simplemente la quiere dejar recta en el plano coronal sin corregir el plano sagital. Hoy día se sabe que lo más valioso que puede hacer el cirujano, además de tratar de corregir la curva principal, que son estos 32 grados, es en L4S1, que es la curva fraccional. Al dar altura a la curvatura fraccional, hay una corrección prácticamente del 50% de la curva principal y lo más importante, que la plomada de C7, que es la cervical, la vamos tirando hacia atrás para llevarla a S1. Porque hasta ahorita los parámetros que se han asociado a mala calidad de vida, repito, son SBA, mismatch, el VICTIL, la correlación entre la lordosis y la cifosis, que es el global TIL y el tepelopélvico, y la caída cervical, pero ese es un tema muy diferente al balance sagital. Pero tú lo tocaste, lo incluyo, plomada cervical coronal que se va más allá de 2 centímetros, se asocia a mala calidad de vida. Gracias, doctor. Hola, yo tengo una duda, Eduardo Quiroz. Eh, yo dudo, o sea, me causa intriga saber por qué, si desde 2005 Rusolí pues nos habla de que no, pues el punto de inflexión y el ápex. ¿Por qué el día de hoy todavía seguimos midiendo la lordosis lumbar L1S1 en algunos parámetros? Si hablando de balance pues sagital y de cargas, pues
no estamos midiéndolo asertivamente, ¿no? Y, por ejemplo, Schwab lo considera en el incidencia pélvica menos dosis lumbar y lo toma el 1S1. ¿Y por qué no tomarlo directamente desde el punto de inflexión? Básicamente por costumbre, porque todos hemos pasado por clases de anatomía, neuroanatomía, anatomía quirúrgica durante la residencia y nos decían es de L1 a S1 y es valor lumbar. Romper todo lo que nos han inculcado desde los años de la Facultad de Medicina al curso de alta especialidad cuesta mucho trabajo. Ese es lo más importante. Dos, los criterios de Schwab se demostró que un 40% de los pacientes que quedaban dentro de los criterios de Schwab podían tener falla mecánica, cosa que el GAP score ahorita está siendo aún más asertivo, puede llegar a tener hasta un 73%, si mal no recuerdo, de especificidad y sensibilidad cerca del 90% para predecir falla mecánica. Entonces, Schwab hay que recordar que viene de la etapa de la deformidad coronal y le se fue sumando a la deformidad sagital en las nuevas generaciones. Tiene 20 años, 20 años en el que han pasado muchas cosas, Eduardo, por eso los primeros temas fueron muy importantes con ustedes. ¿Qué tiene los últimos 20 años respecto a lo previo? Tiene el resurgimiento de la LIF, tiene la implementación del XLIF y del OLIF, tiene la implementación de nuevos software para análisis de imágenes, tiene la implementación de más calidad de las imágenes para observar todo el espinograma completo, no como nos lo daban antes, con un acetato doblado, plegado sobre sí mismo 3 o 4 veces. Entonces son varias cosas las que se han vivido en los últimos años y del por qué no se ha hecho tan popular. Y también por las limitaciones. Todavía en nuestro país a lo mejor ya bajó del 80%, a lo mejor ya estamos en un 70%, la cirugía sigue siendo estrictamente posterior. Y cuando digo posterior me refiero a abierto posterior. Ustedes acaban de venir de un curso de alta especialidad en sus diferentes hospitales, no me dejarán mentir al respecto. Gracias, doctor. Doctor, Hola, doctor. perdón. Perdón, adelante, adelante. Yo tengo un comentario. Digo, en su momento se dejó el balance sagital muy por detrás. ¿No estaremos haciendo lo mismo con el balance coronal? O sea, no deberíamos de hacer una combinación en parámetros para realmente llevar a una corrección ideal para los pacientes. Porque sí, o sea, antes de los 2000 solamente se hablaba de corregir y de llevarla a las curvas rectas, ¿no? Pero ya no hemos vuelto a tocar ese tema, o sea, no se estará dejando a un lado y estaremos perdiendo ahí algo importante. A diferencia de lo que pasó en las clasificaciones de Lenke, hepática adolescente, la de King, que también nos hablaba de niveles de fusionar, que puedes observar simplemente cuándo salieron, cuántos años se usaron y posteriormente quedaron un poquito ocultas para surgir las nuevas clasificaciones. Estas ya vamos para 25 años y las seguimos utilizando. Yo creo que, que como la descripción de la mayoría de los artículos nos dice es, el ser humano puede tolerar ciertas curvas, menos de 20 grados en coronal, tanto a nivel torácico, lumbar o incluso cervical, siempre y cuando mantengas pelvis y hombros compensados. Sí, pero en sagital, el ser humano no está diseñado para tolerar tales grados de alteración. El otro tolera más de 20 grados de pérdida de lordosis lumbar o 20 grados más de cifosis torácica, no lo tolera. Entonces yo creo que la explicación tú misma lo has dicho, tenemos que buscar una combinación de lo coronal y lo sagital, pero hoy por hoy la evidencia muestra que lo sagital supera lo coronal. Hugo, ¿querías comentar algo? Yo soy Joel Sánchez, me gustaría comentarles algo, ¿puedo? Claro, con todo gusto, Juan. Sí. Estuvimos en Viena en el Congreso de la Eurospine hace poco y todas las escuelas europeas están prestando una especial importancia al equilibrio coronal y lo figuran como un factor pronóstico para la enfermedad de segmento adyacente.
Sabemos, como lo dije la última vez, que la formación de un segmento adyacente podría ser simplemente el envejecimiento de la columna de un paciente estándar. Pero si logramos un excelente balance sagital sin mirar el balance coronal, seguramente ese paciente con un pequeño imbalance coronal va a ser enfermedad de segmento adyacente. Y si no tomamos en cuenta ese plano transverso dinámico de las caderas, en las cuales muchos de nuestros pacientes también presentan enfermedad degenerativa de la articulación coxofemoral, y nosotros lo operamos primero y lo dejamos con una cierta anteversión del sacro. El paciente con anteversión, si lo operan y lo deja con una anteversión anormal de la cadera, cuando se siente, se va a luxar. Entonces creo que es un todo que tenemos que contemplar como lo es. Si hacemos una adecuada corrección sagital, no debemos de descuidar nuestra radiografía coronal y ver que nuestra columna esté alineada después de la corrección. Y no olvidar, obviamente, si el paciente tiene una compensación dinámica ya con la deformidad espinal, está caminando con las caderas en anteversión o en retroversión, buscando precisamente ese balance. Eso es lo único que les quería decir. Gracias. Muchas gracias, Joel. Te refieres a estos ejemplos también, ¿no? Que del lado izquierdo, en coronal, corrigieron bien la escoliosis, sin embargo, se observan asimetría de caderas, asimetría de pelvis, observamos las rodillas, clásicamente ahí la rótula, ¿no? Del lado izquierdo, cómo está hacia afuera, y una vez que se corrigen, que observamos hombros parejos, pelvis pareja, cabezas femorales pareja, incluso a nivel de rodillas existe una corrección. Creo que esto es a lo que te refieres, Juan. Sí, definitivamente. Siempre pensar en mirar a esa corrección, ¿no? El paciente que se corrige sagitalmente de manera adecuada y no lo corregimos en el sentido coronal, va a desarrollar enfermedad de segmento adyacente. El paralelismo de la pelvis y los hombros es una compensación natural del ser humano. Y sí, alegamos que una escoliosis menor de 20 grados no requiere tratamiento en un adolescente. Esperamos a los 40 grados y tal vez hasta que desarrolle algún síntoma. Pero actualmente se piensa que un trastorno coronal de 10 grados, de 15 grados, a un paciente viejo lo puede predisponer a una sobrecarga normal del segmento adyacente y por consiguiente a predisponerlo a una futura cirugía en 10 o menos años, ¿no? Entonces, lo que buscamos actualmente, lo que buscan las escuelas europeas es recomendarle un tratamiento al paciente que resuelva todos sus problemas, no únicamente que presenta ahora, sino los problemas que pudiera llegar a presentar en el futuro para no tener que reintervenirlo. Y esto es tomando en cuenta todos los parámetros que acabas de mencionar, sagitales y coronales. Ese es el sentido. Muchas gracias, Joel. Iván Samano, ¿quieres comentarnos algo? Ya que tú vas a exponer en Academia en Psicobalance Sagital. ¿Alguien más de la audiencia que quiera comentar algo? Hola, doctor. Me- Adelante, adelante. perdón, no sé, ¿me escucha bien? Te escuchamos bien, Samano. Gracias, Doc. Sí, quería preguntar sobre el último algoritmo que están trabajando. Me hace bastante buena idea, pero tenía duda respecto a los pasos a seguir cuando se identifican alteraciones anormales, bueno, alteraciones en algunos de los parámetros. ¿Se le va a dar más importancia a alguno de los parámetros o con tener uno mal ya podríamos pensar en pasar a un nivel más avanzado o hay que tener todos mal para pensar en ir a corregir la deformidad? Creo que es algo que me llamó la atención y me gustaría saber al momento de utilizar este algoritmo. No todo es deformidad, pero definitivamente si dentro de tus parámetros pélvicos alguno de estos tres no está bien, es por algo. Entonces eso te tiene que obligar
a indagar más cómo es su forma de la lordosis y si hay una relación entre la cifosis y la lordosis. Esto ya te hablaría de una armonía en el plano sagital o si hay algo que corregir o que te pueda dar problema, si la pelvis está balanceada, si los hombros están balanceados. Y eso también ya te habla de tu seguridad de tratar solamente el segmento afectado. Pero yo sí considero que para mí los parámetros pélvicos son un todo. Yo no espero encontrar uno normal y dos anormales o cualquier otra combinación. Yo espero encontrar los parámetros pélvicos todos dentro de una normalidad, los parámetros regionales todos dentro de una fisonomía Rossolí y unos parámetros globales todos dentro de una armonía espinopélvica, ¿no? Entonces, más que nada es un algoritmo que se va a empezar a trabajar con la idea de poder aclarar todas estas dudas que mencionas y poderle dar unas particularidades que nosotros los hemos hecho de una manera empírica. Doctor, muchas gracias. Hugo, ¿querías comentarnos algo? Hola, doctor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo sobre todo tengo una inquietud en cuanto a los objetivos, en cuanto a los factores asociados a calidad de vida. Podemos, entiendo que solamente, o bueno, entiendo que que estos dependen mucho del grado o la calidad de la incidencia pélvica, así como del balance sagital global, pero podríamos asociarlos quizás a algún otro parámetro. No sé o sea, si solamente o solo son exclusivos de estas dos variables, o si podemos usar o tener algún otro parámetro, como, no sé, si existe más bien algún otro parámetro o alguna otra medida que podamos tomar en cuenta. No me queda clara tu pregunta, Hugo. O sea, ¿te refieres que si el SBA, el mismatch, el pelvic tilt, como parámetros por sí solos se tengan que asociar a otro factor para darle validez a la calidad de vida, a la alteración de calidad de vida? Sí, bueno, una de las dudas principalmente es si se asocia solamente o están directamente relacionados a la incidencia pélvica, o si podemos ocupar otro parámetro como el balance global, o en algunos artículos leí acerca de un índice de desviación gravitacional. Entonces, pero no me quedó claro ese concepto, si pudiéramos asociarlo a este otro parámetro o es exclusivo de la incidencia pélvica, ¿no? Y que los objetivos dependen más de la incidencia pélvica que de otro factor que podamos encontrar. La incidencia pélvica se ha encontrado que es un parámetro no modificable con edad, no modificable con desgaste, sí modificable con cirugía. Una vez que tú artroderzas o fijas la articulación sacroiliaca, sí modificas la incidencia pélvica del paciente por la movilidad que representa la articulación sacroiliaca, pero la incidencia pélvica como tal te ayuda a identificar diferentes tipos de Russellin. Por ejemplo, aquí tú tienes, si la incidencia pélvica es de menos de 50 o de más de 50, puedes clasificarla como un Russellin tipo 3 anteverso o un 3. También en el diagrama de los tipos de Russellin que hay, dependiendo de su incidencia pélvica, cuáles serían tus objetivos postoperatorios. Sin embargo, si analizamos aquellos que se asocian a calidad de vida, por ejemplo, como es el SBA, tú puedes observar aquí un paciente con cifosis de la charnela dorsal, cifosis torácica, y la incidencia pélvica es igualita. Si este paciente tiene 50 de incidencia pélvica antes de la deformidad o después de la deformidad, esa no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la relación que hay entre la pérdida de la lordosis y la cifosis, cómo se va cifotizando globalmente para que la plomada caiga por delante de ese 1. Esto sí está asociado a calidad de vida, el tener más de 5 centímetros de caída hacia anterior. Y esta caída forzosamente te
provoca retroversión pélvica, lo que te ocasiona que tengas más de 25 grados y también se ha asociado a alteración de la calidad de vida. Pero este paciente puede tener 50, 60, 70, 80 de incidencia pélvica y no por tener menos incidencia pélvica y un SBA de 7 va a tener menos dolor que aquel que tenga mayor incidencia pélvica con la misma caída de SBA. No sé si me expliqué, Hugo. Sí, sí, creo que sí, sí. Bueno, me quedó más claro Porque el observa, concepto. mira, tipo Ajá. 1, observa, cifosis global, incidencia pélvica de menos de 50. Tipo 2, incidencia global, y digo, cifosis global con incidencia pélvica también de menos de 50. Cifosis global con alta incidencia pélvica. ¿Qué tienen en común? Todas las plomadas caen por delante de más de 5 centímetros, independientemente de la incidencia pélvica. Lo que te habla un paciente con menos incidencia pélvica es que tiene menos mecanismos compensatorios. De eso te habla un paciente con más incidencia pélvica, va a tener más reserva para compensar, como en el caso de la paciente que les presenté de diapositivo 4. Pero es que tiene más reserva, pero no te habla de que un paciente con más incidencia le vaya a ir peor o le vaya a ir mejor por tener el mismo SBA, por ejemplo. ¿Va? De acuerdo. Sí, muchas gracias. Bien, Oye, yo Alberto, dime. oye, ustedes, bueno, dentro de todos estos parámetros, algo que ha salido recientemente es el eje vertical craneal sagital, porque ellos miden el conducto auditivo e incorporan pues, lo que es la cabeza, ¿no? Sí. Dentro de todo esto, ¿tú qué opinas? O sea, realmente, o ya es ir agregando más parámetros, o realmente, digo, desde mi punto de vista, ellos dicen, funciona porque estás involucrando pues, el peso de la cabeza dentro de todo el componente de carga hacia la columna vertebral. Digo, la verdad te felicito por tu charla, está súper didáctica y realmente crees que este parámetro llegue a tener relevancia, porque lo ocupaban más, yo oí hablar a Chris Shaffery, de que él lo está involucrando mucho en sus pacientes más desbalados incluso. Y la otra es, ¿qué tan la corrección que proponemos va de la mano con el envejecimiento del paciente? Esa sería Sí, como una segunda pregunta. sí, ahora que escuché a Joel, recordé cuando nos encontramos en Bruselas en el último congreso con John Lewett y, y él que es partidario de quedarse en C2, a pelvis o C2 tobillos o C2 rodillas. Posteriormente tuve la oportunidad de estar en un seminario justamente con Sheffield, Christopher Lamb, Christine Lepage, el mismo John Lewett. Y dice John Lewett, le comentaba a la escuela americana, dice, es que ustedes, yo llegué a C2 y ustedes llegaron a cráneo, a la base de cráneo, al conducto auditivo, a las órbitas, a la maxilar para conservar. Entonces pareciera que es una competencia entre una escuela y la otra, hasta que el mismo John Lewett presentó, Joel, no me dejarás mentir, presentó en este mismo seminario ese lector óptico que tiene de movimiento y de marcha del paciente analizándolo, y lo dejaron de molestar, pero pareciera que es una competencia entre escuelas. Ahora, yo le he hallado particular utilidad a involucrar conducto auditivo interno, a involucrar la línea de las órbitas a pacientes con deformidad cervical. Ahí sí le he hallado particular utilidad, porque a final de cuentas, hasta ahorita la charla, yo me quedé a lo máximo en T3. Pero obviamente si ya estás involucrando la unión cérvico dorsal o te quieres involucrar columna cervical subaxial, no se diga la axial, definitivamente sí tendríamos que involucrar todas estas mediciones que en cervical
concuerdo contigo, nadie habla mucho, nadie dice más que tenemos que crear lordosis, pero hay curvas que, como decía Claudio de la Martina, hay pacientes que con cifosis cervical han vivido toda su vida y así van a quedarse. Esto es en cuanto a los parámetros que pareciera una competencia entre los europeos y los americanos. En cuanto a la corrección, yo sí creo que estamos en alto riesgo, más con esta herramienta de Gap Score, la A, de sobrecorregir al paciente. Yo creo que no es natural un paciente de 80 años tener un Gap Score de 1, que tenemos que cuidar mucho en ambos balances. Observa esta paciente que la dejamos con menos de 1 centímetro en el coronal y con una buena distribución de ambas lordosis. Esta paciente lleva 1 año de operada. A pesar de tener la simetría del hombro derecho y a expensas de la pelvis y de extremidad inferior, es una paciente que va bien, pero lo otro lo tendrás que ir evaluando muy a la par de lo que yo les digo a los fellows de cómo evaluar la sarcopenia, y esto va de la mano a los factores extrínsecos que mencionó Joel, como es la cadera, la rodilla y el tobillo. Estos pacientes primero tienen que ir a un programa de rehabilitación para tratar de revertir estos fenómenos compensatorios y de sarcopenia que han ido desarrollando, y de eso te dirá qué tan agresivo puedes ser tú en la corrección. Mis pacientes en general yo los tengo entre 3 y 6 meses en programas de fortalecimiento específico. Trabajamos la parte de densidad ósea, la parte de fortalecimiento muscular, reversión de mecanismos compensadores, tratar de buscar otra vez higiene articular de extremidades inferiores, para lograr que este paciente te lleve de la mano esta corrección con lo que yo voy a observar después en el postoperatorio. Si no tenemos una corrección excelente en un paciente que no se puede poner de pie, esta paciente, después de estar caminando con este desbalance de los últimos 5 años de su vida, la operas en el lapso de 1 mes, esta paciente la pones de pie, se te va a ver de espalda o frente, por el desbalance que tú mismo le provocas con la rigidez de la columna. El otro mito que tienen estos pacientes, o menos eso sí yo lo he observado en los míos, es que ni siquiera pueden tener higiene personal cuando van al baño o ponerse un calcetín o la ropa interior. Estos pacientes lo hacen y yo les pregunto intencionalmente si pueden ponerse la ropa interior, y 1 de 10 me ha dicho que no, los otros no alcanzan a ponerse. Gracias. De nada. Ya llegamos a las 8:18. Les agradezco toda su atención y seguimos. El próximo lunes es festivo, el 17, se recorre del día 21 al 17. Por lo tanto, la próxima sesión será hasta después de que viene el próximo. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias.